las últimas 2 semanas las miradas han estado puestas sobre la Asamblea Nacional, que busca, entre otras cosas, modificar el porcentaje de dinero del impuesto de bien inmueble que manejan directamente los gobiernos locales. En medio de esto, las críticas del posible uso político de estos recursos y dónde ha quedado la génesis de la descentralización. Pero además se suma otro componente que ha generado controversia y es la decisión de una modificación que le permitiría a representantes y alcaldes poder escoger cuál es el mejor salario que le convenga para solucionar el debate del doble salario. Para analizar este y otros temas hoy nos acompaña José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista. Un gusto tenerle con nosotros. Conocedor del tema de la descentralización. En su momento, cuando fue diputado, pues también se debatió sobre este tema y la conveniencia de un modelo como este para aplicar en Panamá. Pero ¿por qué se ha desvirtuado tanto, sobre todo luego de esta pandemia que hemos estado sufriendo durante los últimos 2 años y medio? Como no, buenos días, Castale, buenos días a todos. Mira, personalmente apoyo la descentralización. Creo que el concepto de que los gobiernos locales sean quienes mejor puedan atender los problemas que son eminentemente locales, un concepto correcto, y hay que asignarle más recursos para inversión principalmente a los gobiernos locales. Esa es mi posición. Ahora, como bien dice, se ha desvirtuado. En el momento de la pandemia, en el año 2020, los municipios perdieron mucha recaudación y hubo municipios en el interior, recuerdo el de Bugaba, por ejemplo, que cerró las puertas porque ya no tenía con qué pagar al personal. Entonces, en ese momento, la Asamblea aprueba, con el voto de todos los diputados, hacer una excepción y permitir que los fondos de inversión de la descentralización se pudieran usar para funcionamiento. Pero eso fue algo que se pensó en ese momento y lo apoyamos como una medida extraordinaria por las circunstancias que se estaban viviendo. Lo que no puede ser es que ahora se convierta en la regla general, como pretende el proyecto, ya prácticamente volver a permitir que fondos que debieran ser para invertir en las comunidades se vayan en gastos, sea planilla, bolsas de comida y otro tipo de ayudas que son más que nada bajo un concepto clientelista. Entonces, con eso definitivamente que no estamos de acuerdo. El tema del doble salario, pues ya más allá de las opiniones, lo cierto es que hay un fallo de la Corte. O sea, ya los fallos de la Corte son definitivos. No se puede, punto. Ya la Corte dijo que era inconstitucional. Entonces hay que buscar, si se quiere, otras alternativas. Yo sí estoy de acuerdo, como te lo comentaba, con que en casos como el de médicos, docentes, que aspiran, que trabajan en el sector público y que aspiran a ser representantes o alcaldes, sí se puede buscar un mecanismo, porque si no, simple y sencillamente estás sacando a esas personas que muchas veces son los líderes en las comunidades de la posibilidad de correr, porque nadie, eso es mentira, que voy a correr a ganar menos, no, eso es mentira. O sea, si un médico, yo conozco un caso en PC, gana 4.500 en el sector público como médico, ¿qué va a correr para representante? Gana 2.000, menos la mitad. O sea, eso no, eso es irreal. Entonces tú estás quitando gente que podría hacer un buen servicio en un gobierno local simplemente por un tema salarial. Entonces yo sí creo que ahí hay que ver, hay que buscar el punto medio en ese aspecto, no como un doble salario, sino como o mejoras el salario o buscas esa de que, bueno, escoge el que mejor remuneración tenga. Vamos a ver cómo dividimos el tema y qué Reyes se suma. Bueno, empezamos con el tema de la descentralización y los fondos que deben manejar los municipios, juntas comunales, pero ahora también se suma el tema del salario. A ver, el tema de la descentralización, para nadie es un secreto que la recaudación no es igual en todos los municipios. Total. Y sobre todo también provincias bastante golpeadas. Pero de esto, a encontrarte con esto 100% gastos operativos, ¿dónde queda entonces el espíritu por el cual se crea el tema de la descentralización, que era mejor inversión, mayor participación, mayor consultas, porque las necesidades de las comunidades no son iguales todas? Ríos, vados, puentes, aceras, alcantarillado, o sea, esto también, ¿cómo quedaría si vamos entonces el 100% a invertir en temas de planillas, como usted lo acaba de decir, licenciado, el clientelismo? Buen día. Así es, mira, es que la ley de descentralización, como se aprobó en el 2015, lo que habla es que esos fondos que son del impuesto inmueble iba a ser, en el caso de los municipios urbanos, 90% para inversión. Y en el caso de los municipios rurales, 70% para inversión. Y el resto
para funcionamiento. Eso es lo que dice la ley que se aprobó en el 2015. Sí. Ahora se está pretendiendo, y eso se aplicó en el 2020, reitero, porque estábamos en pandemia. No porque sí, sino porque estábamos en pandemia, como algo que era por ese año y por esas circunstancias. Entonces ahora decir que nos vamos a ir al extremo de que el 100% pueda ser para funcionamiento, entonces se perdió todo el sentido de la ley porque era precisamente darle recursos para invertir. ¿Qué hay detrás de todo esto? Le pregunto a usted, en su opinión. Bueno, mira, primero que se malacostumbraron a poder hacer uso de estos recursos de una manera más discrecional, porque al final invertirlos requiere un procedimiento más riguroso. Segundo, pues el clientelismo, puro y frío clientelismo. Ahora, aquí yo quiero aprovechar para hacer una denuncia, si se quiere. ¿Qué está pasando? Porque lo escucho de representantes de nuestro partido a nivel nacional. No es solamente los fondos de la descentralización, que podrán ser 150, 160 millones de dólares al año. Es que la Secretaría de Descentralización está asignando recursos por fuera de la descentralización, o sea, recursos adicionales de manera totalmente discrecional y coincidentalmente en el 99% de los casos a juntas comunales que son del PRD. ¿De dónde sacan la plata? Buena pregunta. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, que el diputado Juan Diego Vázquez presentó una nota pidiéndole información a la Secretaría de Descentralización, el exalcalde Moley de Santiago, para que informara cuántos dineros por fuera de la descentralización se han asignado y a qué juntas comunales se le ha estado asignando. Mira, el presidente de la República estuvo este fin de semana, estos días en Pocrí, en Los Santos, y allí entregaron retros a puros representantes del PRD. O sea, ahí no hay ninguna comunidad que no tenga un representante PRD, que no necesite que su junta comunal tenga una retro para hacer calle. Por supuesto. Entonces, eso no puede ser. Y eso está sucediendo y cada vez recibo más denuncias al respecto. Pero ¿dónde está la distorsión? Por ejemplo, para el 2023, 278.840.000 para programas de inversión. Y sabemos, y usted sabe lo mejor que nosotros, que muchos de estos fondos no llegan directamente a las juntas comunales, sino que se manejan también a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, ahí están el segmento de denúncialo. Segmento de denúncialo es fiel testigo de que esos dineros no se están invirtiendo. Y que la gente o sale a pedirle directamente a un presidente cuando llega o va a protestar frente al Ministerio de Obras Públicas porque nadie responde. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está la distorsión? ¿Un problema de capacidad por parte de los municipios y de las juntas locales? Mira, yo creo que hay, como en todo, ¿no? Hay juntas comunales y alcaldías que hacen un excelente trabajo con total independencia del partido político. Conozco alcaldes muy buenos que son panameñistas, que otros que son PRD, otros que son Cambio Democrático. Pero yo creo que aquí el problema es que se acostumbraron a que la excepción se hiciera regla y que ahora se sienten mucho más cómodos varios con el tema de poder utilizar el dinero al 100% para funcionamiento. Pero yo creo que eso no es lo que le conviene a las comunidades y le hace un daño enorme a la descentralización, porque yo personalmente soy de los que creo, y así lo propuse en la pasada campaña y lo sostengo hoy en día, que hay que duplicarle el presupuesto a las juntas comunales y a la alcaldía, pero para inversión y para competencias específicas. Sí, es que ahí voy. Supuestamente la dinámica, me acuerdo, usted corríjame, de esa norma, implicaba las consultas, implicaba las reuniones de todos los residentes de ese corregimiento para decir esto es prioridad, esto puede esperar. ¿Esa dinámica se ha respetado o eso ya desapareció? No, mira, todavía se hace, reitero, y hay juntas comunales y alcaldías que, a pesar de que pueden usar el 100% para funcionamiento, están destinando recursos para inversión. Y lo están haciendo a través de procesos de consulta. O sea, por eso te digo, no todo es malo. Hay gente que lo está haciendo bien y hay gente que no lo está haciendo tan bien, como pasa en el Ejecutivo, en la Asamblea y en otros lados. Lo cierto es que para mí ese proyecto de ley que se discute en la Asamblea ya no tiene ninguna justificación. Cuando eso se propuso por la pandemia. Claro. Pero hoy en día querer insistir en eso
es andar por el mal camino. El buen camino es el de volver a que la mayoría de ese recurso vaya a inversión. Pero en medio de este debate la gran pregunta es ¿por qué no es eficiente el sistema? Y escuchábamos a uno de los diputados que defendía la propuesta señalar y defender. Es que a los representantes nos toca tener que atender las necesidades de la gente. Y es verdad. La primera puerta que tocan en cada cabecera de provincia es a los representantes de corregimiento. Pero entonces estamos hablando para el próximo año un presupuesto de 27.000 millones de dólares. Y es cierto, muchas juntas comunales tienen que cargar, por ejemplo, con la falta de inversión por parte de un Ministerio de Obras Públicas. Solamente para poner un ejemplo, o porque el sistema de electrificación rural no ha terminado de completar su programa, o porque los acueductos no le llegan los tubos para arreglar unos acueductos deteriorados en miles de campos en este país. Esa es la realidad. Así es, mira, yo te digo, conozco un representante, Quilino Pinto, en el Cuay, en Santa Fe. Él allá compró una retro y está haciendo caminos de producción. A veces nos pide para el combustible a la máquina porque no le alcanza el presupuesto de la Junta Comunal para eso. Entonces, y así hay muchos a nivel nacional que están haciendo su trabajo. Incluso trabajo que no les correspondería, que le correspondería al gobierno central. Entonces, por eso digo, tampoco estoy de acuerdo con que queremos poner a todos como que todos lo están haciendo mal o no están haciendo nada. Sí, Sin embargo, reitero, lo que está ocurriendo le hace daño a la descentralización. Le hace daño a la descentralización porque lo pone mal ante la opinión pública. La gente piensa, no, es que estos recursos se los están robando los representantes y los alcaldes, se le están yendo en salario. Es que la defensa ha sido muy mala. Entonces, eso no es tan así, pero sí hay que entender que hay que hacer cambios y que hay que mejorar para que podamos seguir avanzando en la descentralización y el día de la mañana la gente pueda estar de acuerdo cuando digamos, vamos a duplicar el presupuesto a las juntas comunales, vamos a duplicar el presupuesto a las alcaldías y la gente no diga, no, ¿por qué va a darle más recursos si se va a ir en salario y en clientelismo? Y no se ve nada en las comunidades. Yo quiero aprovechar rapidito, Castalia, si me dejas, la reacción del presidente legislativo con la iniciativa del famoso doble salario. Porque el presidente justifica esto diciendo que es justicia social. ¿Cómo lo ve usted? Mira, para mí justicia social sería definitivamente que se asignen más recursos a los gobiernos locales para atender los problemas de las comunidades. No para salarios, para atender los problemas de las comunidades. Si nosotros tuviéramos un mejor transporte público en todo el país, no tendríamos que estar en la situación de que muchas veces los representantes, especialmente en el interior, tienen que poner el carro propio o el carro de la Junta Comunal para servir de ambulancia. Porque no hay ambulancia, porque no hay un centro de salud cerca, porque entonces tienen que hacer lo que se supondría que el gobierno central tendría que estar prestando. Esa es la realidad. Pero bueno, entonces el tema no es aumentar presupuesto para funcionamiento, el tema es poder aumentar presupuesto para inversión y que desde los gobiernos locales se le pueda dar respuesta a esos problemas de las comunidades. Ahora bien, no solamente estamos ahora frente a un panorama de querer aumentar los presupuestos, sino también de querer aumentar el número de corregimientos. ¿Qué opinión le merece? Ha habido fuertes críticas, sin embargo, hay nuevos proyectos en la Asamblea que buscan crear más corregimientos. Mira, yo no estoy de acuerdo con la creación de más corregimientos. Aquí nosotros tenemos una situación de que se ha fragmentado totalmente lo que uno le enseña. Cuando yo estaba en la escuela eran 505 corregimientos, ¿no? Los 505. Ya estamos en 600 y buf, ya le perdí la cuenta. Y así como vamos a estar por arriba de 700 y casi 800 corregimientos, y eso es altamente ineficiente para el sistema. Lo que debe hacerse, porque la creación de corregimientos muchas veces lo que busca es asignarle más recursos, o sea, tener más recursos supuestamente para atender los problemas de las comunidades. Lo que debe ocurrir, reitero, es que con los corregimientos que hoy en día tenemos, se le asignen más recursos a esos gobiernos locales, pero más recursos, reitero, con la debida fiscalización para inversión y con la mayor consulta posible a nivel de las comunidades. Ese es el camino que debiera ser, que ha seguido el resto del mundo. Panamá con 27.000 millones, como mencionaba Castalia, asigna a la descentralización como 240 millones. No es ni el 1% del presupuesto general del Estado. Hay países donde el presupuesto de los gobiernos locales va en 20-30% del presupuesto total. Acá estamos muy lejos de eso. Bien, quiero abordar otros temas. Caja del Seguro Social y bueno, con el informe que se ha entregado recientemente para algunos, bueno,
ya lo que ha presentado la OIT se sabía. Quiero conocer su opinión, señor Blandón, sobre este nuevo informe. La Cámara de Comercio e Industria se ha pronunciado ayer en su boletín dominical advirtiendo que es impostergable las acciones que tengan que tomar la actual administración. Mire, yo ahí lo primero que tengo que decir es que todos tenemos la culpa de lo que está ocurriendo hoy en día con la Caja del Seguro Social, porque esto es algo que se viene hablando desde hace 30 años, de viene el lobo, y no se tomaron las medidas que se tenían que tomar en el momento en que se tenían que tomar. Hoy en día, quiero dejar claro que estoy totalmente consciente y soy de los que señala que sí hay una crisis, que esto no es algo que se están inventando para ver de dónde sacan plata, no. Hay una crisis, no va a haber plata para pagarle a los 300.000 jubilados que hay hoy en día a partir de algún momento del año 2024. O sea, eso es una crisis que en Grecia y en Nicaragua casi tumba gobiernos, ¿no? Entonces, el próximo gobierno va a empezar con ese gran problema, ese gran dolor de cabeza, si en este gobierno, en el tiempo que queda, no se empiezan a tomar medidas. Y yo no veo eso. Se ha señalado que 2 gobiernos tenían que haber hecho. O sea, el informe advierte que se tuvo que haber accionado 10 años atrás, es decir, las administraciones de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. ¿Qué ocurrió? Hubo intentos, pero como en el pasado, no termina en nada. O sea, ¿qué ha provocado que fracasen los últimos intentos por hacer las reformas? ¿Es el denominado costo político lo que ha frenado tomar las acciones que hay que tomar? ¿Y por qué tenemos todavía un presidente que se compromete a tomar acciones, pero sin las medidas paramétricas que para muchos van a ser necesarias? Mira, yo creo, primero que sí, definitivamente que el costo político, si tú te vas de 1990 para acá, solo 2 gobiernos tomaron algunas medidas. El de Endara, que tuvo un costo político grande para él, y el de Martín Torrijos, que también tuvo su costo político para el gobierno de Martín Torrijos. Definitivamente que esa reforma del 2005, 2006 que se hizo en el gobierno de Torrijos, estaba supuesto que en los siguientes 10 años se tomaran otras medidas adicionales. No se hizo por el costo político, pero en lo personal, que yo participé en esa discusión del 2006 y que creo conocer bastante, porque me metí mucho en eso como legislador, sí estuvimos planteando en estos últimos 10 años que había que hacer algo, que había que sacar los estudios actuariales que estaban en la ley, que debían salir cada cierto tiempo y nunca salieron en esos 10 años. Hay que hacer ese mea culpa y aceptar ese problema que hubo en ambos gobiernos. Pero ahora, al presidente actual, en la campaña, Castalia, todos sabíamos que este gobierno pues le iba a tocar tomar medidas. Llega nuevamente la campaña, bueno, usted aspira a la presidencia de la República y de seguro esta va a ser una de las grandes promesas de quien quiere llegar a la presidencia en el 2024. O sea, pero no puede ser, ¿de qué debe ir acompañado la propuesta? Que estoy segura todos quienes aspiren a la presidencia van a presentar en sus propuestas. Mira, es que yo te digo que ya no es un tema ni siquiera de promesas y demás. El tema es que hay un problema, no un problema, un problemón que le va a reventar al próximo gobierno. Ya eso que hizo Martinelli, que pasó en el periodo de Varela y que está pasando ahora, de patear el balón y bueno, que sea otro el que resuelva, ya al otro gobierno no le va a quedar esa opción, porque va a tener que ver de dónde saca $1.000 millones por lo menos al año para pagar las jubilaciones, porque el seguro no va a generar los ingresos para pagarle a todos. O sea, estábamos hablando de que en el 2024, según el estudio actuarial, va a hacer falta $2.000 millones para pagarle las jubilaciones y se va a recaudar 1.000 millones y ya no va a haber reserva. Entonces el gobierno tiene que sacar 1.000 millones. ¿De dónde salen esos 1.000 millones? O más impuestos, o recorta inversiones, gastos, no sé, de algún lugar vas a tener que recortar. Esa es la realidad. El que te diga otra cosa de que de la nada van a salir 1.000 millones, te está echando cuento. Entonces aquí lo que tenemos que ver ahora es con mucha seriedad, no tanto las promesas, sino qué medidas concretas se van a plantear para de manera inmediata abordar el problema. Ahí nosotros tendríamos mucho que decir, yo no sé si hay tiempo para hablar de eso, pero lo que sí te digo es que lo ideal sería que en este gobierno se empezaran a tomar algunas medidas. Y reitero, no veo esa intención. No puedo terminar esta entrevista sin preguntarle su opinión de este proceso que continúa por tercera semana a partir de hoy, del denominado caso de Brecht, en esta parte final de esta audiencia preliminar y donde se ha presentado todo el esquema utilizado por la constructora para el pago de coimas en este país.
Mira, yo creo que esta es la gran prueba de fuego para la Administración de Justicia panameña. Me parece que hay pruebas ya de vicio ahí, hay cualquier cantidad de pruebas, desde transferencias bancarias, delaciones, declaraciones, documentación, cooperación judicial con otros países. O sea, hay de todo para que se llame a juicio y eventualmente también condenar. Si no ocurre eso, pues la Administración de Justicia de este país pierde toda credibilidad. ¿Y qué opinión merece? Hoy debe darse el derecho alegato de la defensa del expresidente Juan Carlos Varela, señalado de haber recibido para su campaña fondos provenientes de la constructora. Bueno, todos tienen derecho a la defensa y yo definitivamente que espero que puedan probar su punto, pero que al final, independientemente de la persona y del partido político al que pertenezca, aquí debe hacerse justicia. El que es inocente, que sea declarado inocente, y el que es culpable, que sea declarado culpable. Me quedo con ese mensaje. Hoy con nosotros José Blandón, presidente del partido panameñista, analizando, varios temas de interés. Vamos a ver cómo queda el tema de la descentralización y el tan cuestionado doble salario o ahora opción de mejor salario para representantes y alcaldes. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Gracias a ti.